pues recibimos a Guillermo Esteves. Guillermo Esteves es el encargado, el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Terrestre. Es una nueva posición y con él vamos a conversar. Antes de esto, dar, por supuesto, los buenos días, la bienvenida a Guillermo. Así es, yo encantadísimo de estar en su programa y vamos a esperar que en estos momentos que vamos a tener de conversación, la población pueda quedar un poco edificada con el asunto de la puesta en funcionamiento de la ley 6317. Eso es muy importante. Así es. ¿Y de qué se trata esa ley? Vamos a empezar por ahí con esta nueva ley de transporte en República Dominicana, de transporte terrestre en nuestro país. Se han creado una serie de órganos que van a regular el transporte en nuestro país y en el caso suyo, ¿cuál es el rol que ocupa? Y cómo va a beneficiar para, ¿verdad?, para mejoría del transporte en la República Dominicana. Así es. Bueno, vamos a empezar diciendo que la ley 6317 es una ley moderna, una legislación moderna que va a regular todas las actividades que guardan relación con el tránsito, el transporte, la seguridad vial y la movilidad. Fíjense que hay 4 legislaciones en una, si se puede decir, ¿no? Porque ya no solamente está lo que era la antigua ley 241, que era la ley de tránsito, sino que se le suman 3 legislaciones nuevas que no existían y que no estaban dentro del ámbito jurídico y de regulación. En cuanto al transporte, que es una parte vital, ¿no?, que es la que se encontraba más ausente de una regulación, esto va a permitir que haya un nuevo orden, un nuevo cambio en la parte del servicio del transporte de pasajero y de carga. Entonces, en ese proceso se está en miras de lograr que todos los reglamentos de la ley sean ya elaborados, que se suman en 48 la totalidad, para que la ley pueda entrar en funcionamiento. No obstante, ya ha entrado una parte sumamente importante en cuanto al ordenamiento de las cosas públicas y de la regulación, y ha sido la fusión de varias instituciones públicas en una sola, que es el Intran. Ya eso nos da una visión ya más organizada a nivel de Estado de por dónde debe de andar el aspecto de la regulación, bajo un solo mando, un solo orden, y eso está dando una perspectiva en términos de propuesta bastante interesante. Por lo demás, la parte que guarda relación con la Cámara Nacional de Transporte Terrestre, la CAM, que es quien os dirige la palabra el director ejecutivo, es una iniciativa que surge por la necesidad del mandato de la ley de que las instituciones que brindan el servicio del transporte, que se sumaban en 5 modalidades jurídicas, eran estas los sindicatos con una supremacía importante en presencia, las asociaciones sin fines de lucro, las cooperativas, las empresas privadas per se y las personas físicas. De estas modalidades, la ley establece que solo las compañías y las personas físicas van a prevalecer como contratante de las rutas. Una ruta es la definición de punto de origen y destino y trayectoria, que es lo que los transportistas deben de cruzar en una jornada laboral. Es decir, deben de ir y venir varias veces sus unidades cumpliendo con la misión de transportar pasajeros. Eso así porque verdaderamente que primero hay que partir de la idea que todas las rutas son del Estado Dominicano. El Estado Dominicano es el dueño de todas las rutas. Sí. Luego hay que partir de la idea que la actividad que ejercen los transportistas es una actividad comercial, es decir, es de negocio, no es sin fines de lucro ni es reivindicativa, sino es comercial. Sí. Por eso que no son sindicatos. Exactamente. Entonces el contrato es para explotar la ruta económicamente. Entonces, bajo esos esquemas, la ley visualizó que lo más conveniente para poder alcanzar una definición exacta y homogénea de la participación de los transportistas en el servicio del transporte debería de ser una figura jurídica comercial. Y ahí, entonces, visto que el sector transporte, debido a costumbre,
venía ejerciendo una participación con una modalidad jurídica totalmente divorciada a lo que se persigue, que es el aspecto económico del que mencioné. El sector visualizó que debía existir una institución que acompañara esa transformación, recordando ya que las obligaciones que surgen con este tipo de modalidad muchas veces se tornan fatales, como el pago de impuestos, lo que tiene que ver con la regulación en términos de depósitos de documentos constitutivos y una regulación en términos permanente que debe de existir con este tipo de rendición de cuentas en términos fiscales y organizativos. Eso quiere decir, es una transformación de poner cada cosa en su lugar, porque dándole también el sentido que tiene, por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos aquí se había desvirtuado lo que es la labor de un verdadero sindicato, convirtiéndose más en un grupo de negociantes que estaban al frente de ellos y de los que se les sacaba beneficio. Bueno, porque si entramos a las particularidades, es decir, estos sindicatos eran denominados sindicatos de oficio. Sí. Hay que recordar que son una influencia de la invasión de 1916 que hubo de los Estados Unidos al 24, ¿no? En los Estados Unidos estos sindicatos tienen primacía y operan sin ningún tipo de problema. Los muelles en la ciudad de Nueva York, por decir algo, y los camiones allá, el sistema de carga, opera bajo esa modalidad. Y es una modalidad respetada en términos de presencia y de poder que a través de los años ha ido dando respuesta a lo que son las necesidades de estos macropuertos. Y han tenido ya un acoplamiento y una afinidad muy interesante. Ahora bien, eso no implica que dentro de un nuevo orden y definiciones de cosas, esto pueda tener una variación, porque en verdad siempre el sindicato va a repuntar como un instrumento reivindicativo, no como un instrumento de comercio, de negocio. Entonces eso fue ponderado. Y pese a que la cultura de los transportistas y mayormente manejarse en ese ámbito, es de saber que las cosas cambian y tienen su movimiento. Y esto puede ser para mejor, evidentemente. Entonces, visto todo ese panorama de hace 10 años atrás, que viene el anteproyecto de ley de movilidad, transporte y seguridad vial, entonces, bajo ese concepto, ya los transportistas, y asumiendo ese compromiso, comenzamos a dar los pasos debidos. Y eso se ha venido haciendo con éxito y se ha logrado que muchos ya de los sindicatos, podríamos decir que el 70% a esta altura están o ya han cumplido el proceso de transformación o se encuentran inmersos en el proceso de transformación. Y que han ido percibiendo un nuevo lenguaje, que en vez de secretarios generales o presidentes, ahora son gerentes. Y que el compromiso se asume desde otro punto de vista. Y también la similitud. Pero la cosa es de forma o de fondo. No. Se contemplan las dos vertientes, porque cuando tú entras a un régimen jurídico, tú tienes que asumirlo. Es decir, tú ahí no puedes presentar formas. Ya tú eres una cosa. Era otra y ahora eres otra. Entonces, bajo esos esquemas de acompañamiento, hemos logrado muchas cosas en términos organizativos, educativos y, por supuesto, en las propuestas. Ha habido una propuesta ya de otro punto de vista, de otro perfil, que entran más cómodas al empresariado y a los usuarios. Y esto verdaderamente que está ayudando ya en el pensamiento de quienes brindan el servicio del transporte. Y en el caso, por ejemplo, de Fenatrado, ¿se va a constituir en empresa? Sí, están dando sus pasos. Porque Fenatrado se maneja para lo que quiere como empresa, pero por otro lado se maneja como un sindicato. Sí. Y entonces obstruye el surgimiento de otras empresas del sector y entonces se mantienen como un monopolio. No, fíjate, todos los sectores, tanto de carga como de pasajeros, existían empresas, existían. Lo que no eran la que tenían la hegemonía, pero sí existían.
Es decir, habían muchos empresarios en el sector transporte. Hay que recordar que la Metro, Caribe Tour son empresas. Sí. Claro. Y que hay otras sindicalizadas. Es decir, que de alguna manera gozaban de tener, de las 5 modalidades, tenían 4. Sí, es decir, permitía tener varias modalidades, porque el Estado podía contractuar con cualquiera de estas modalidades. Ahora el Estado le ha dicho que el dueño de la ruta le dice no, tienen que ser única y exclusivamente empresas, instituciones comerciales. Y los choferes individuales. Y física, porque hay una combinación. Recordemos que el sector transporte es muy socializado. Es decir, hay muchas personas que tienen 2 y 3 vehículos. Entonces ahí la persona física se entrelazan con la ruta. La ruta es punto de origen y destino y trayectoria. Luego vienen los turnos. Los turnos es quien tiene una guagua para operar esa ruta. Sí, hay una combinación y una propuesta de participación. Con esta nueva ley también estamos hablando de que las rutas van a dejar de ser el problema que hasta ahora han sido las disputas terribles que se dan, confrontaciones entre un empresario y otro. O sea, sí. El Estado va a regir eso de forma tal de que ahí ya no va a haber ningún inconveniente, ¿o no es tan así? No, la ley ya establece definiciones concretas. Es decir, hay un proceso de modernidad. La modernidad trae consigo desplazamiento, evidentemente, pero como se viene brindando el servicio del transporte, amerita de que sea reestructurado. Hay una nueva ingeniería en esos términos. No pueden haber esos carritos de 6 puestos transitando de manera abundante en las vías, provocando contaminación ambiental, visual y de seguridad. La llamada voladora. La llamada voladora. Entonces, todo eso debe de entrar en un proceso de definición de rutas alimentadoras, rutas troncales, modalidades diferentes, como ya vimos, el teleférico, que entra en función, el metro, que déjenme decirle algo, aunque se presente un sistema de servicio de transporte de pasajeros caótico, tenemos tecnología de punta y propuestas de punta en servicio, como el metro. Si vemos en la región, no son todos los países que tienen metro, es decir, lo podemos contar. Y la República Dominicana tiene metro, tiene 2 líneas. Y ahora va a tener teleférico también. Ahora entra el teleférico, el aguabús, que es también una modalidad interesante. Es decir, que vamos a ir logrando los BRT como líneas troncales, que también están dentro de la propuesta. Y las rutas alimentadoras y recolectoras, que van también a facilitar dentro del circuito, en la parte urbana, porque la parte interurbana ha gozado de tener un servicio competitivo. Si observamos detenidamente, vemos que hay grandes empresas brindando el servicio de transporte interurbano con mucho éxito y que han logrado saciar la demanda de asientos de una manera muy aventajada, ¿no? Pero en el aspecto urbano hay una debilidad muy acentuada en términos del servicio. Cuando usted se monta en el metro, parecería que está en otra ciudad. Y cuando sale del metro y comienza a tomar esos carritos se choca con públicos, la realidad terrible. Se choca con otra realidad de un país tercermundista en una situación caótica. Es decir, que en esa situación estamos. Ahora, ¿qué viene a hacer la ley? Ya viene a dar una limitante. Por ejemplo, los vehículos que se van a utilizar en el transporte público de pasajeros ya tienen una vida útil contada. ¿Cuál vida útil es? La que le da el fabricante. El concesionario le da su vida útil, bueno, son de 5, 7, 8 años, pues entonces esa va a ser la vida útil. En caso de los vehículos de mayor capacidad y de doble eje, bueno, van a tener una vida útil de 15, 18, 20 años. Bueno, pues igual que los camiones. Todos los vehículos tienen una vida útil. En ese momento deben de salir del servicio. Ustedes saben lo que pasa con el servicio del transporte hoy. Comprar un carro de 6 puestos, algo infuncional totalmente, una clase media alta, y de ahí pasan 4 manos más para abajo, y luego de esas 4 manos, entonces que lo cogen un chofer de carro público y se pone a conchar con él. ¿Qué hacen con este vehículo? Hacen modificación en el sistema de combustión, le ponen un sistema de gas, mayormente con un tanque de gas de cocinar, y vaya usted a saber qué conversión le han hecho al motor, y con esa modalidad de transporte es que estamos supliendo la demanda de asientos en un porcentaje muy alto, porque hay que recordar
que los modelos del Estado, la ONSA y el Metro, hasta ahora, solo logran captar el 10% de la demanda de asientos. Todo lo demás lo tiene el sector privado. Y eso evidencia que hay una ausencia de un transporte de calidad, porque el 90% y bajo esas condiciones, pues entonces no tenemos a grado sumo un verdadero servicio de transporte de calidad que pueda la población dominicana disfrutar de él. ¿Cuál será el papel de la Cámara en todo este proceso? Lo viene siendo, es decir, estamos acompañando a todos los transportistas al proceso de transformación. Estamos dando la parte educativa, estamos instruyendo en términos de incorporación al nuevo orden de la ley y estamos observando el proceso. Estamos participando en la parte de los reglamentos junto al Intran y a las organizaciones que nos acompañan en ese proceso. Y por demás, estamos ofreciendo propuestas que puedan servir de una manera puntual, activa y que la población pueda asimilar como buena en términos de la ejecución de las acciones públicas. Y esto verdaderamente que lleva un buen caminar. Hay que recordar que la directora del Intran, doña Francesca, ha venido visitando todas las organizaciones que brindan servicio del transporte. Es una persona asequible, está en un proceso ahora mismo de levantamiento, ella misma está encabezando eso y eso verdaderamente le ha dado una ventaja dentro de las perspectivas. Ahora bien, no todo en la ley es gloria. Ni color de rosa. Ni color de rosa. Estamos viendo también algunos obstáculos. ¿A qué me refiero? En el artículo 101 de la ley hace referencia de que hay una limitante al transportista. Se limita su participación a 65 años de edad y lo saca automáticamente del servicio. Pero ¿qué sucede con eso? Primero que la ley 8701... Tú estás hablando ya para términos de trabajo, ¿no? De pensión. O sea, sí, debería ser de pensión, pero a eso o sea, de trabajo, porque aquí en este país la gente no habla de pensión, porque eso todavía aquí no se cumple. Aquí una gente de 70, si se la tiene que estar buscando, se la busca sin problema. Exactamente. En el caso de ustedes, hasta los 65 años, entiende que una persona está en capacidad de ejercer la profesión de chofer. Puede ejercerla. Eso debe de tener una evaluación física. Si tiene algún problema de salud, de vista, de algo, bueno, entonces esa persona ya no estaría en esa capacidad. Pero fíjate que la ley 8701 señala que a los 60 años de edad tú tienes el derecho de una pensión, de un retiro. Sí. Esta no esté a los 65. Y luego entonces a los 65 automáticamente, sin ningún tipo de evaluación, te saca del sistema y te manda sin ninguna pensión y sin ningún plan de retiro a su casa. Así no se puede. Un hombre fuerte que toda su vida lo que ha hecho es ese servicio. Pero es que si se van a constituir en compañía, esas compañías tienen que asegurar a los choferes. Sí, pero recuerda que hay un proceso de cotización y ya lo hemos visto. Es decir, tú tienes que tener más de 300 cotizaciones para tú entrar en un plan, en un plan de retiro. Todo aquel que tiene cierta edad ya no cabe dentro del plan. Ya no cabe dentro del plan. Entonces, sí, esa la mayoría de los choferes son cuentapropistas, es decir, son trabajadores del volante. ¿Y qué ustedes proponen en ese sentido, No, Guillermo? En principio lo que hemos hecho es una acción de inconstitucionalidad a ese artículo de la ley, sí, de manera parcial a la ley, solo a ese artículo, para que este artículo sea suprimido de la ley y no pueda entrar en función. Hasta tanto esto porque le resta derecho a un ciudadano que probablemente esté en capacidad de seguir trabajando, que él lo decida simple y llanamente y que no haya una limitante en ese sentido. ¿Y qué hemos visto en esa dirección? Bueno, un capitán de un barco a los 65 años, un marino de mar. Sí. Me doy a entender. Pero que cualquier muchachito tiene 65 años también, porque ¿Tiene 65 años? La esperanza de vida ha aumentado mucho y la calidad de vida de la gente ha mejorado también enormemente. Correctamente. O sea, una gente de 65 años jovencita, un muchacho que puede levantar pesa, pero de la pesada. Exacto, y más cuando tiene la necesidad económica por delante. Sí. Es decir, no puede ir a sentarse a su casa sin ningún tipo de producción. Eso es lo más importante. Y vimos entonces la parte del impacto de los accidentes. Óyeme,
el impacto de los accidentes de personas de 65 años de edad es ínfimo. ¿No? La mayor cantidad de accidentes la provocan los muchachos, los jóvenes y en motocicleta. Los que no le tienen miedo a perder la vida, los que no tienen mucha experiencia, destreza, agilidad. Así es. Y fíjense algo, en el transporte público de pasajeros también se presenta ese fenómeno. Los accidentes de tránsito en el transporte público son ínfimos. Es decir, que también hay que ver eso, pese a que tienen un vehículo deteriorado. Sí. Es decir, porque... ellos dan su choquecito y su tablazo entre uno y otro. Pero no hay una... Te rayan los bumper a ti. A mí, por ejemplo, una guagua me llevó la mitad del bumper para recoger un pasajero, pero no más de ahí. Sí, no es que no manejan con prudencia, sí, pueden tener su desliz. Ahora bien, en los reportes de accidentes, lo que se ve es que no hay una presencia abrumadora del transporte público de pasajeros involucrado en estos casos. Esa es la verdad. Ahora, cuando una guagua tiene un accidente, que va mucha gente en la guagua, entonces eso se refleja como una catástrofe, porque hubo una situación de gran escala. Pero sin embargo, en los reportes del día a día del tránsito no se presenta eso. Entonces, otra cosa que tiene, que esa misma ley limita a 22 años de edad la entrada, a 22 años, en el mismo artículo. Limita a 22. ¿Qué pasa? Que una persona con 18 años, como dice la Constitución de la República, ya está hábil para poder incorporarse a la actividad laboral. Pero ¿qué ustedes están planteando en relación a esos viejos que no están en el sistema de pensiones? ¿Qué solución ustedes están planteando para ellos? Es parte de la dinámica. Yo mencioné hace un rato que el proceso de modernidad trae desplazamiento. Donde pongan una guagua, un BRT, van a salir varios carros de servicio. Por vía de consecuencia hay varios choferes que van a quedar fuera. ¿Quiénes deberían de quedar fuera? Los que tengan una edad avanzada en principio, los que tengan problemas de salud. Ahora, ¿qué debe de hacer el Estado? Ir asumiendo eso ya como un compromiso, porque hay una deuda histórica. Entonces, que tú se ha dices venido que también pero si trabajaron para con otra puede asumir. Pueden trabajar 20 años y punto. Pero todas esas cosas debieron de observarse, Guillermo, porque ahora, después del palo dado, entonces es que están saliendo a reducir todas estas cosas. Hicimos las observaciones en su momento, pero sin embargo no se nos escuchó. Entonces, y con un Ricardo ahí adentro también, porque Ricardo es el director de Fenatrado, es el jefe Antonio de Fenatrado, el presidente. Y Juan Ubiere, que en ese momento era diputado. En ese momento entonces yo no entiendo cómo es posible. Pero se impuso el deseo del legislador en una mayoría y dijo, bueno, esta es la solución. Ahora, no brindó ningún tipo de solución. Eso se quedó en el aire, en un veremos, y eso en la parte humana es lastimante. Es decir, no podemos, como institución, nosotros ver eso como algo viable. Pero si una gente empieza a ser chofer a los 18, 20 años, son 38 años, de por Dios. 43. Porque no son 20 años. Tiene es de 22 a 65. Digo 48. 43 años van a trabajar. Si comienza esa edad. Lo que le estamos calculando... En 20 años, o sea, nada más pueden trabajar 20 años. No. Entran a los 22, entran al servicio, pudiendo entrar a los 18. Oh, no pueden entrar antes. No pueden entrar antes, una limitante constitucional también. Es decir, ya tú asumes tu compromiso a los 18 años de edad. Sí. ¿Qué tú necesitas para ejercer eso? Bueno, tener la capacidad de motrices, que tú tengas todos tus órganos bien, puedas ver bien y tengas tus condiciones, y luego entonces un entrenamiento básico que te permite ejercer esas funciones, más nada. Es decir, ya tú tienes esa oportunidad de trabajo por delante. Eso contradice la propia ley. Y la Constitución. La Constitución también. Es decir, es una situación. O sea, estos legisladores están violando la Constitución. Entonces, de la República. en ese mismo artículo, el 101, hace de señalar también que todos los choferes deben de ser bachiller. Eso en principio bueno, suena no la bien. viola, porque por ejemplo, usted no puede ser presidente a los 18 años. No. Hay unos límites ahí también. Hay unos límites, pero recuérdese. Y diputado también. Eso es un oficio privilegiado, si se puede llamar oficio. Ahora, todas las facultades laborales, en términos general, usted las asume, derechos y deberes y demás, a los 18 años de edad. Yo no puedo ser presidente, pero voto por el presidente, tengo mi participación. Quizá el legislador lo que está evitando es que el levantisco de
de los 18 años produzca muchos accidentes en las vías públicas. Ha sido interesante conversar con Guillermo Esteves sobre estos temas. La verdad que sería bueno después invitarlo de nuevo. Claro, lo invitaremos en otra ocasión. Para seguir conversando. Pero es fascinante poder conocer de más en más esa nueva ley de transporte que todavía la gente no sabe con qué es que se come. El otro día pararon a mi hijo y me dijo, usted está violando la ley 241. Y dice, mi hermano, pero esa ley ya se abolió. O sea, el mismo policía todavía tiene en su cabeza la ley 241. Y son de las cosas que pasan. Así estamos la mayoría. No sabemos con qué es que se come esta nueva ley de tránsito y transporte terrestre de la República Dominicana, que incluye tantas cosas, que ya no es solamente el desplazamiento común y corriente, sino que implica otros órdenes, como decía Guillermo, todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, desplazamiento, etcétera. Así que agradecemos muchísimo, Guillermo, tu visita en el día de hoy, poder compartir esos trabajos que está haciendo esa cámara, porque ya es una cámara que está ahí instituida, constituida, y de donde se van a hacer una serie de trabajos que ojalá impacten a corto plazo. Organicen y dignifiquen. A corto plazo ese sector que ha dado tantos dolores de cabeza a tantos gobiernos. Señores, así hemos finalizado por el día de hoy. Alexander, espero que tengas un buen día, compañero. Igual es recíproco. Hasta gaste poco, compañero, gaste poco. Y guarde lo que yo sé que usted a veces, ¿verdad? Le llegan cuartos y entonces quiere estar gastándolo todo. Guarde algo para enero. Feliz día. Mañana igual.